Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo dominguero, el programa de semanal de Vida Coherente, Sociedad Civil. Bueno, el tema que elegimos, la- el título que le pusimos al dominguero de hoy son las pruebas irrefutables de que todos somos uno. Esa expresión tan conocida, tan usada de que todos somos uno y que es cierta. Siempre pensé que era cierta y ahora lo corroboro. Pero ¿por qué ahora le pongo la palabra irrefutable? Bueno, miren, durante mucho tiempo yo trabajé con evidencias de gente seria, gente que trabaja en universidades, que hace investigaciones, pero en universidades, como yo hice durante muchos años, donde nadie me obligaba a nada, nadie me decía que no podía decir esto ni podía decir lo otro. Trabajé en 4 universidades diferentes y siempre me manejé con eso. Sin embargo, ahora están apareciendo, no están apareciendo, habían pasado por delante nuestro como desapercibidas, pruebas de que todos somos uno, pero pruebas tremendas. Yo trabajaba, por ejemplo, con las pruebas que tenía Rupert Sheldrake, que trabajó mucho con la telepatía, y él desde la Universidad de Cambridge trabajaba con esas cosas que suceden incluso a diario, por ejemplo, sentir que alguien me está mirando, poder sentirlo. Bueno, eso lo llegó a demostrar desde su universidad y sobre la base de un método experimental, o sea, en condiciones de laboratorio. No solamente eso, se considera que Rupert Sheldrake fue el que demostró realmente que la telepatía es una realidad. Pero si nosotros hablamos solo de telepatía, hablamos de conexión, o sea, de que estamos todos conectados y nada más. No podemos afirmar somos uno con la telepatía. Hubo alguien que dio un paso más adelante, que fue el doctor Bernard Bateman. Él es de la Universidad de Virginia ahora. Sin embargo, cuando hizo esta investigación, la hizo en otra universidad, Columbia. Bueno, Bernard Bateman tiene un libro muy interesante, se los aconsejo, que se llama así, Coincidencias. ¿Cómo sacarle partido a la sincronicidad? O sea, él empezó con esto una vez que sintió un ahogo inexplicable, porque no había tomado ni comido nada, sintió que se ahogaba, y al mismo tiempo su papá, muy lejos de donde él estaba, se estaba ahogando. Entonces él lo primero que se preguntó, dice, estas coincidencias, que yo me esté ahogando al mismo tiempo que mi papá, que lo quiero mucho, ¿son comunes? ¿Realmente suceden de manera común o me pasó solo a mí? Bueno, aprovechando que él es psiquiatra de consultorio, empezó a hacer una colección de historias
reales de personas que tuvieron ese mismo tipo de sincronicidades. La palabra sincronicidad, por supuesto, está traducida. En español, sincronicidad es una creación de Carl Jung. Pero el libro se llama Coincidencias, título grande, cómo sacarle partido a la sincronicidad. Y está muy entretenido porque son historias reales de pacientes. Pero él hizo una investigación experimental y llegó a la conclusión que una tercera parte de la población experimenta muy seguido, constantemente, este tipo de cosas. Esas son evidencias. Lo que les traigo hoy son dos cosas diferentes. Una en especial. Había en México alguien que yo no conocía. Un doctor en neurofisiología que desapareció junto con su esposa bastante antes que yo llegara a México. Fue todo un caso. Ahora me vengo enterando de toda su vida. Eh, Creo que lo había escuchado alguna vez, pero se lo asociaba más con el chamanismo y como yo estaba muy metido con todo lo de Castaneda cuando llegué aquí, como que no le hice mucho caso y ahora estoy viendo sus trabajos, pero como neurofisiólogo. Jacobo Grimberg Silverbaum. Empezó con estos experimentos en 1982. Su esposo lo ayudaba. Desaparecieron los dos misteriosamente en 1997. Y yo creo que por este tema, no por el tema del chamanismo. Ahora me voy a dedicar a divulgarlo. Así que si ven que no salen más los domingueros es porque me pasó lo mismo. Porque me voy a dedicar a divulgar esto. Esto no es chiste, esto no es broma, esto es algo muy serio. Esto es algo que realmente demuestra que todos somos uno. Los que se ríen de esa afirmación, todos somos uno, quiero que después que escuchen esto, vengan y se rían. Y como siempre, si quieren discutir conmigo, a las órdenes. En público, quien quiera, quien sea, en el momento que quiera. Bueno, el experimento, ese gran experimento con el cual trabajó como 15 años, un experimento muy interesante, trabajó con parejas, o sea, dos personas unidas con lazos afectivos. Esa pareja tenía que entrar, esto ya lo conté en otro programa, pero ahora lo voy a contar exactamente cómo fue, porque había cosillas que no estaban muy generalizadas. Estas parejas entraban en una habitación eh, donde no se podía de afuera escuchar nada, no se podía ver nada hacia adentro, pero además era una habitación que estaba cubierta por una jaula Faraday. Los que conocen el nombre de jaula Faraday saben muy bien que la jaula Faraday no deja pasar ningún tipo de señal, ni electromagnética, ni ondas radio, nada, 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 nada. Así, ahí los celulares no tienen señal. Donde hay una jaula Faraday bien puesta, allí no pasa ningún tipo de señal. Entonces, se le pedía a esas parejas, el primer experimento se hizo con 12 parejas, que entraran juntos a esa habitación y estuvieran 20 minutos, nada más, 20 minutos,
lo que ellos decían sintiéndose. Y las palabras que usaron para describir esto es comunicación empática no verbal, sin hablar, solo sintiéndose. Podían agarrarse de las manos, podían meditar juntos, podían hacer lo que quisieran, tenían que sentirse uno al otro. Esto es algo que explicarlo con palabras de paso no se puede, pero estoy seguro que de los que me escuchan, más de uno han experimentado el sentir a otro. Después de 20 minutos de esa comunicación empática no verbal, de paso a esta misma comunicación no verbal, Laszlo le llama la verdadera comunicación. Es la comunicación que va por la conciencia. Es por el único lugar, ya me estoy adelantando, explicable. Ahora les voy a leer la conclusión textual de Jacobo Grinberg. Los resultados, me faltó contar la otra parte. Después de los 20 minutos, uno de los dos de la pareja salía de la habitación e iba a otro lugar, lejos, donde había una computadora, estaba frente a una pantalla y esa pantalla le mandaba estímulos visuales, de alto impacto visual. Esos estímulos de alto impacto visual en el electroencefalograma marcaban una gráfica con picos altos, con picos bajos, estímulos visuales. Cuando compararon los resultados, porque los dos, el que estaba dentro de la jaula Faraday y el que estaba en la computadora recibiendo los estímulos visuales, estaban sometidos a electroencefalogramas que mandan una gráfica impresa. Lamentablemente desde Facebook no se pueden mostrar las cosas, pero en algún momento voy a mostrar las gráficas. Son idénticas, idénticas. Cualquiera diría, bueno, es una fotocopia, esta gráfica es una fotocopia de esta. O le hicieron la misma prueba al mismo individuo y, no sé, lo imprimieron 2 veces. Porque ustedes ponen al contraluz las dos gráficas y las líneas se superponen perfectamente. Ahora viene la conclusión del doctor Grinberg. Los resultados señalan la posible existencia de relaciones entre cerebros que no pueden ser explicadas como resultado de mensajes transmitidos por medio de señales sensoriales. Señales sensoriales, ni campos electromagnéticos, ni vibraciones mecánicas, ni cambios de temperatura o cualquier otra señal energética conocida, debido a que el aislamiento entre los sujetos en la cámara Faraday estaban sonoamortiguados y electromagnéticamente aislados. Al parecer, esos 20 minutos de sentirse activan en los individuos una cosa que en el diario vivir tenemos dormida. Esa cosa, ellos lo llamaban potencial transferido. Yo lo llamo activar la conciencia. Ustedes saben que desde vida coherente nosotros pensamos que no estamos todo el tiempo en la conciencia. En realidad la mayor parte del tiempo estamos en el ego o en el cerebro.
Y sabemos que desde el cerebro es una cosa y sabemos que desde la conciencia es otra. Activación de un potencial transferido. Activar la conciencia. Activan la unidad. Otra cita textual. Voy a leer varias. Después de ver estos resultados, se podría postular que la humanidad comparte una conciencia común y que la existencia de individualidades separadas es una ilusión. Repito, la humanidad comparte una conciencia común y la existencia de individualidades separadas es una ilusión. Esto no es vida coherente. Esto es textual de una entrevista al doctor Jacobo Grimberg Silverman. ¿Qué les parece? Agrega que, sin embargo, la tecnología apenas empieza a ser capaz de encontrar evidencias de un fenómeno tan sutil. Sí, es un fenómeno muy sutil, es un fenómeno que hay que activarlo aparentemente, por eso nosotros hablamos de que si bien somos uno y estamos todos unidos, tenemos que reunirnos. Pero ¿por qué nosotros decimos aquí todos somos uno y no decimos todos estamos conectados? ¿Por qué puedo decir esto? ¿Qué es lo que me permite decir esto? Después de los 20 minutos de esa comunicación empática no verbal, fueron alejados, uno recibía estímulos, el otro no, pero los dos cerebros recibieron los mismos estímulos. No había manera de comunicación, no había manera de comunicación. ¿Qué significa esto? Bueno, para mí es muy claro. Activaron la unidad, activaron la conciencia, activaron un campo que obviamente no es el que nos manejamos cotidianamente. Dice el doctor Grimberg que actuaban no, actuaron como un solo cerebro. O sea, en ese momento era un mismo cerebro en dos lugares a la vez. ¿Creen que eso no es posible? Eso en física cuántica se llama no localidad. Un mismo objeto en dos lugares a la vez. Así actuaron esos dos cerebros como si fueran uno. Como si fueran uno en dos lugares a la vez. No solamente como si fueran uno, sino en una modalidad no local. Una sola cosa en dos lugares a la vez. Muy bien. Sintérgica es la teoría del doctor Jacobo Silverman, Grimberg. Y los resultados experimentales de toda la teoría durante todo ese trabajo pueden explicarse como la capacidad de la mente-cerebro. Tengo que decir mente cerebral porque trabajaron con cerebros. La mente es mucho más amplia que el cerebro.
Así que tengo que decir mente cerebral, no tengo otra, aunque el cerebro sea solo una parte, ¿no? Podrían explicarse como la capacidad de la mente-cerebro de los individuos para activar la conciencia. Ellos dicen para activar el potencial transferido. O sea que eso es algo con lo que ya venimos. Y no se activa solo de esta manera, se activa de muchas maneras, según lo que he visto yo. Esta es una de las maneras, el sentirse. Es lo que estamos tratando de hacer en los grupos de coherencia, que las personas se sientan. Para que puedan activar esa unidad. Y los grupos de coherencia tienen que trabajar como si fueran una sola persona. También lo he visto, esta activación, simplemente con lazos afectivos. Lo he visto con el tema de la masa crítica. Esto fue demostrado por John Hailing en Washington. De paso, esa fue su tesis doctoral. Y funciona con una masa crítica, pero bien calculada, y con el trabajo bien hecho funciona y después no hay rebote. Así que también se activa la unidad cuando hay una masa crítica. Y le voy a leer la última de Jacobo Grinberg. La distorsión provocada a una, vamos a decirle la mente A, provoca lo mismo en la otra mente, vamos a decirle la mente B. Es como que hay una estructura, un sistema único. No son dos sistemas separados. Entonces, como esta estructura preespacial, o sea, acá está afirmando el doctor que la estructura que ponen, que activan, es anterior al espacio-tiempo. Recuerden que espacio-tiempo es un continuo. Es lo mismo que decía David Bohm. Todo está conectado con todo. La totalidad está en un nivel o en una dimensión fuera del espacio-tiempo. La tenemos como enrollada, y trataba de explicar eso, pero al cerebro no le da para comprenderlo, pero está como enrollada en esta realidad fragmentada. Esta sería, para David Bohm, la realidad fragmentada, y por otro lado estaría la realidad unida, la totalidad, pero la realidad unida no está lejos de aquí, está aquí como enrollada. Cuando suceden estas cosas, cuando se activa, muchas personas pueden actuar e incluso pensar como una. Obviamente hay comunicación no verbal. Para mí es un hecho, fuera de cualquier discusión, que todo está conectado con todo, las cosas, pero que todos somos uno y estamos viviendo en una ilusión de separación. Este experimento lo podría repetir cualquiera que tuviera los elementos que tenía Jacobo Grinberg en ese momento. Por eso es tan importante. Esto siempre sucede haciéndolo de esta manera. Hay otra manera en la cual se puede ver la conciencia, la totalidad,
el todos somos uno. Esto empezó en el 82 y este hombre y su esposa desaparecieron en 1997. Pero en 1998, el doctor Roger Nelson, desde la Universidad de Princeton, comenzó con un proyecto que se llamó Conciencia Global. El proyecto Conciencia Global, que lo expliqué muchas veces, consistía en una cantidad de transmisores, 40 usaron, distribuidos en todo el planeta, transmisores de números aleatorios. Esos transmisores de números aleatorios en una computadora central daban una gráfica, y cuando sucedía un evento que conmovía a la opinión mundial, esas gráficas presentaban anomalías como que subían o bajaban, en fin, anomalías. La anomalía más grande se registró el 11 de septiembre del 2001, pero hubo muchas más. Otra de las más grandes fue la muerte de la princesa Diana. Habría que preguntarse por qué fue una de las más grandes, siendo que tanta gente no murió allí. Entonces también una revista prestigiosa, Mystery Planet, le hizo una entrevista al doctor Roger Nelson, pero se la hizo en el 2005. Yo no sé si Roger Nelson tenía alguna especie de miedo, todavía en el 2005, empezó en 1998, que se defendió de esas personas que le estaban haciendo una entrevista de una manera, desde mi punto de vista, vergonzosa. Miren, lo primero que les dice a los entrevistadores: les ruego que acepten las frecuentes referencias a esto de la conciencia global tan solo como una metáfora. Es solo una expresión para un posible fenómeno cuyos efectos y correlaciones continúan siendo misteriosos. Todo esto es muy sutil, la misma palabra que usaba Greenberg. Todo esto es muy sutil, muy delicado. Actualmente tan solo podemos aportar datos esperando comprender mejor su significado a medida que avanzamos en nuestra investigación. Se defendió. Parece que decir que esto es una realidad irrefutable es peligroso. La gran diferencia es que yo el miedo lo tengo desconectado. Doy mi vida por estas cosas. Esa es la gran diferencia con Nelson. Después le pregunta, la otra pregunta que le hicieron: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que la mente humana, así la llamó, pueda influir sobre los hardware y los software? ¿Cómo el pensamiento humano puede influir sobre los equipos electrónicos? Respuesta de Nelson: nadie sabe cómo sucede. Nadie sabe cómo sucede. Solo conocemos por medio de la investigación que hay una correlación entre el estado de la mente de la humanidad y las gráficas salientes de los generadores de números aleatorios. Por suerte, Roger Nelson dejó esto y ahora esta misma investigación de conciencia global la tiene en sus manos y la está trabajando el Instituto Matemáticas del Corazón. Ahí ya estamos hablando en otro idioma. Ahí ya estamos con otro tipo de personas. Ahí estamos
con científicos del paradigma energético. Ahí estamos con gente que habla de la inteligencia del corazón y que el corazón está conectado a una inteligencia superior, que para nosotros es la conciencia absoluta. En resumen, no hay manera de discutir, que todos somos uno y que la fragmentación es una ilusión. Lo dijo en 1982 David Bohm. ¿Cómo lo sabía? No sé. Pero el experimento de Jacobo Greenberg lo comprueba. El experimento de Roger Nelson en Princeton lo comprueba. Lo mismo lo está haciendo ahora el Instituto de Matemáticas del Corazón. Se llama Iniciativa de Coherencia Global. Lo que hacen es entrenar grupos de tal manera que esos grupos llega un momento que experimentan esa comunicación empática no verbal y son capaces de enviar a través de este mismo campo, se lo llamó de muchas maneras. A ver, John Hailing lo llama campo de supercuerdas, hace alusión al campo unificado que buscaba Einstein. Laszlo lo llama campo akáshico. Brian Greene lo llama el tejido del universo. No es exacto porque un tejido sería solamente conectado. Nosotros somos conciencias circunscritas que nunca dejan de ser la conciencia absoluta. Nosotros somos en realidad uno. A mis alumnos yo les pedí una tarea que la voy a esperar, ansioso, para que se pongan a pensar cuáles son las implicaciones que tiene esto, porque esto no se puede discutir. El que lo discute es por necedad, es por pura necedad, es por el deporte de discutir. Entonces quiero ver, estoy ansioso por ver si pueden imaginarse cuáles son las consecuencias cuando empecemos a divulgar esto, pero de una manera muy seria. Esto es indiscutible. El todos somos uno dejó de ser una expresión espiritual que utilizan las personas que dicen ser espirituales. No, no. El todos somos uno es un hecho comprobado y punto. Y los que menosprecian la ciencia no saben nada, pero nada, son ignorantes. Porque la ciencia no es una sola cosa, cualquiera puede hacer ciencia. Yo he hecho ciencia desde las universidades. Cualquiera puede hacerlo. Lo que la ciencia usa son herramientas, métodos que puede utilizar cualquiera. El que se dedica a molestar a los demás o el que se dedica a hacer algo por la raza humana y ayudar de verdad en lugar de criticar. Así que los que dicen que la ciencia no sirve son unos ignorantes. No deberían aparecer aquí. Ciencia significa conocimiento y nada más. Cualquiera hace ciencia. Y yo no trabajo con cualquier científico, trabajo con científicos que les tengo confianza. Este es un tema que va a ser una serie, que lo voy a tratar muchas veces hasta que se entienda y hasta que quede grabado en la mente de todos ustedes. Que estén bien.